de lo que está pasando en otras partes del mundo y adelantarnos un poco a las medidas que podrían llegar a tomarse en Argentina, vamos a hablar con la médica patóloga allá en Reino Unido, Marta Cohen, y ya prácticamente amiga estable de la casa. Doctora Cohen, buenas noches. ¿Cómo Buenas está noches. hoy la situación en Reino Unido viendo algunas de las medidas restrictivas que pensaba tomar Boris Johnson? Bueno, está terrible. Hoy ha habido más de 1.500 muertos, que era algo que nunca se había visto Ujú. antes, ni siquiera en la primera ola. Los infectados por día han estado llegando a 68.000, hoy hubieron 44.000 casos nuevos. El sistema de salud está agobiado. Hoy salió una publicación de King College London en donde indican que luego de la primera ola, el 45% de los médicos, personal de enfermerías y demás que trabajaban en terapias intensivas mostraban signos de depresión, de alcoholismo, de estrés postraumático, etcétera. Hoy estaban entrevistando recién en unidad de terapia intensiva en Londres, no dan más. Hay mucha gente joven internada, hay una variedad de pacientes diferente. Están teniendo que desocupar a los pacientes que no tienen COVID y que pueden ser dados de alta, no dados de alta, pero sí Ujú. llevados a una unidad de menor complejidad, y van a abrir los hospitales, van a abrir hoteles para trasladar allí a pacientes que van a estar con supervisión médica, pero que no tienen COVID, que son posoperatorios, y de esa manera se piensa en liberar camas para pacientes con COVID. Ujú. La situación es grave. Hace minutos hablábamos con un periodista en España que nos contaba cuáles eran las ideas de las autoridades para explicar también el pico de contagios que han habido en ese país, y hablaba del relajamiento de las medidas y también todas estas reuniones de fin de año. Pero el caso de la sociedad británica es distinto. ¿A qué atribuyen los números que usted está Es la nueva contando? variante. Es la Es la nueva nueva variante. variante, sí, es la nueva variante porque, o sea, es una combinación de nueva variante con relajamiento de Londres. Ujú. Es decir, la zona donde yo vivo en el norte de Londres 2 horas, aquí estamos bien, estamos por debajo del número de los casos. Es más, nos están mandando pacientes de Londres a esta zona de Yorkshire, por ejemplo. Pero en realidad, veíamos recién las imágenes en la BBC. En Londres, obviamente es una ciudad grande con muchos millones de habitantes, con mucha gente joven, muy internacional. Es muy difícil mantener el distanciamiento y la gente, bueno, no lo está respetando. Entonces, algunas fuentes, precisamente de la oposición, Keir Starmer, que desde noviembre le pide al gobierno, al primer ministro Johnson, ser mucho más estricto, ahora están pidiendo, bueno, medidas más duras. Bueno, vamos a ver si, por ejemplo, acá no hay toque de queda. Ujú. Acá no existe eso, nunca ha estado. Bueno, yo entiendo, es un gobierno liberal y no quiere ponerlo, pero a lo mejor va a tener que considerarlo en las zonas en donde están. En Londres, en este momento, hace unas 3 semanas decían que 1 de cada 30 londinenses tenía el COVID. Ujú. ¿Cuál es Ahora podría ser 1 de cada 20. Ujú. ¿Cuál es la información que tiene sobre estas nuevas variantes que han afectado tanto ese país? ¿Sigue siendo más transmisible, aunque menos peligrosa, menos mortal? No, no es menos Ajá. mortal, no es más mortal, pero tiene un 70% más de transmisibilidad, contagia muchísimo, con menos carga viral, es más contagioso, y además tiene una característica, que precisamente con las mutaciones que esta nueva variante evolucionó, saltó en la evolución viral que venía dándose de 2 cambios en los nucleótidos por mes. Saltó como 2 meses, adquirió 23 mutaciones juntas, y una de ellas, que es compartida con la nueva variante que también está en Sudáfrica, pero que es diferente, pero Ujú. comparten esta mutación en una de las glicoproteínas de la cápside del virus, permite entrar más fácilmente al organismo, manipulando los receptores que se encuentran allí. Y que esto era lo que los jóvenes y los niños, como tienen menos receptores por donde entraba el virus, al virus le resultaba mucho más fácilmente entrar, más difícil entrar. Ujú. Con esta mutación no le resulta más difícil entrar, por eso los niños y los jóvenes están siendo tan infectados como los adultos. En este momento vemos en salas de terapia intensiva jóvenes de 30 años que no tienen ningún efecto adverso. Estamos viendo niños internados, estamos viendo niños de 13 años que se han muerto sin una patología previa, solamente por la infección del COVID-19 Ujú. o con SARS-CoV-2, ¿no?, que es el nombre del virus. Así que no es más letal, pero al tener mucha cantidad de infectados,
hay mucha cantidad de mortalidad. Claro. Y lo que ha bajado la edad media de los internados en terapia intensiva. ¿Cuál es el tratamiento que reciben estos chicos y estos jóvenes? Nosotros estábamos escuchando hasta ahora la expectativa de la vacuna. En Argentina se empezó a aplicar esta misma semana el suero hiperinmune, también se habla de plasma, pero todo eso es para adultos, los chicos, los nenes y los adolescentes. ¿Con qué se los trata ya? Bueno, yo no creo, no, la verdad que yo no soy pediatra, soy patóloga pediatra, así que del tratamiento no es conveniente que yo hable, pero lo que sí los niños suelen tener una mucha mayor respuesta hiperinmune, es decir, los niños a veces no tienen los síntomas vasculares o respiratorios que tienen los adultos de entrada, sino que hacen una gran respuesta inflamatoria y esa gran respuesta inflamatoria requiere tratamiento con drogas inmunosupresoras, con drogas como los corticoides, etcétera. Es decir, que el tratamiento para los niños puede ser diferente del tratamiento para los adultos, sobre todo si hacen esta que se llama tormenta de citoquinas. ¿En los adultos ha cambiado la respuesta a la vacuna con estas mutaciones? No, por suerte eso es algo positivo. El laboratorio Pfizer es el único que ha publicado datos preliminares que indican que han expuesto al virus con el plasma de pacientes que han sido vacunados con la vacuna de Pfizer y que lo pudo neutralizar tanto al virus de Sudáfrica, la variante de Sudáfrica, como la del Reino Unido. Sin embargo, y es posible, es posible que esto se pueda trasladar a las otras vacunas, porque todas apuntan al mismo antígeno viral, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, eso es una buena noticia de que seguiría funcionando. Ahora, si el virus volviera a mutar, porque lo que es muy importante es que a mí me preguntan en muchos medios, ¿qué pasa si este virus llega a Argentina? A lo mejor el virus no llega a la Argentina, ya no llegó, ojalá que no llegue, aunque es la especie predominante, la variante predominante en Europa y ha llegado a otras partes de Sudamérica. Pero el riesgo es que al haber tantos contagios, de repente haya alguna mutación que cambie, aumente el grado de contagio del virus, Claro. También puede aumentar la letalidad. Es decir, esto puede pasar en cualquier país del mundo. Doctora, ¿qué secuelas han tenido los pacientes que se han recuperado de esta infección? Hablo de secuelas, digamos, de peso, ¿no? Permanentes. Sí. Hay un 30% de los pacientes que han tenido COVID que quedan con lo que se llama COVID prolongado. De hecho, ahora se han abierto clínicas para el tratamiento de los pacientes de COVID prolongado. Entonces, eso depende de dónde ha sido el principal ataque de la enfermedad. Hay pacientes que tienen un accidente cerebrovascular porque tienen un COVID y tienen un trombo. Entonces van a ser secuelas neurológicas. Hay pacientes que quedan con una tos crónica, hay un poco de fibrosis pulmonar, hay una neumonitis crónica y esos pacientes tienen cuadros pulmonares. Hay pacientes que tienen cuadros neurológicos, hay otros pacientes que tienen un infarto en el corazón y quedan con lesiones cardíacas. Pero también hay muchos pacientes que simplemente están muy cansados, tienen dolores de cabeza, tienen dolores musculares y ese cansancio, ese agotamiento, incluso falta de aire puede persistir mucho tiempo. Así que es importante y ya digo, es un 30% por lo menos de los pacientes que han tenido síntomas. Muchísimas gracias por las explicaciones. Espero que alguna vez hablemos de temas más felices, doctora. Que tenga buenas noches. Seguro. Gracias, adiós.